Qué hermoso es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hoy martes y juntos poder orar y poder clamar como iglesia, como hermanos que somos, ¿verdad que sí? Así que agradecemos a las mujeres transformadas por este tiempo, a cada una de las que clamaron, a Jennifer por su participación. Así que yo les invito a que podamos leer en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 103, en la Nueva Traducción Viviente. Es un solo versículo, lo puede ver en la pantalla. Salmo 119, 103, el versículo, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Puede tomar asiento y damos gracias a Dios por su palabra, que es hermosa y que ministra a nuestras vidas en esta noche. Yo quiero comenzar esta reflexión preguntándoles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han probado algo tan rico y tan dulce que probaron un chispito pero que al ratito querían más? Cuando comemos un mantecado, un tembleque, un flan, un tembleque de esos que hace Gami, un flan, un chocolate Dove. A veces decimos, yo me voy a comer este cantito y después mañana me como el otro. No, nos comemos la barra completa. Así que nos encantan los dulces, ¿verdad que sí? Y no nos conformamos con un poco, siempre queremos más. Así como nos encantan los dulces, nuestro espíritu debe desear saborear constantemente la dulzura de la palabra de Dios. Así que vamos a estar reflexionando bajo el tema, tus palabras más dulces que la miel. Hay gente que constantemente está alimentando su espíritu, pero lamentablemente lo alimentan con ansiedad, con cosas negativas. Alimentan su alma y su espíritu con las opiniones de los demás, con lo que digan los demás, si me dan like, si no me dan like, si les agrado o no. Hay gente que alimenta su espíritu saboreando palabras huecas y vacías de humana sabiduría que a veces proviene de los influencers o de los comunicadores. Entonces estas personas viven con el corazón cansado, triste, con una fe muy débil, porque han dejado de alimentarse de la palabra de Dios. Hay personas que pierden el tiempo probando muchas cosas en la vida para sentir satisfacción. Y se pasan probando diferentes tipos de placeres en el dinero, vicios, juegos, un falso éxito. Pero nada de esto satisface el alma como lo puede hacer la presencia y la voz de Dios, que es su palabra. Pero el salmista dijo algo poderoso, y es que su palabra es dulce. El salmista no dijo que su palabra era una carga, y para muchas personas la palabra de Dios es una carga. Él no dijo que era aburrida, y sabemos que para muchas personas la palabra es aburrida. Para muchos la palabra de Dios es una carga pesada con sus mandatos, ¿verdad? Sus mandamientos. Pero el salmista dijo, tus palabras son más dulces que la miel. El salmista compara la palabra con la miel. Y tenemos que decir que la miel no es una sustancia común, es muy especial. La miel es más dulce que el azúcar. Contiene vitaminas, minerales, antioxidantes. Se utilizan productos de belleza porque es un humectante natural beneficioso para la piel. Muchos de nosotros sabemos que hay estudios que demuestran que también es buena para tratar algunos síntomas del resfriado y el dolor de garganta. ¿Cuántos han probado miel con limón? Y esa miel baja como que rica, ¿verdad que sí? Así que podemos decir que la miel es una sustancia natural, curativa, nutritiva, dulce, agradable, embellecedora. Y se compara con la palabra de Dios porque así mismo es la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Es nutritiva, es sanadora, es embellecedora, ¿verdad que sí? Y si usted no lo cree, mira el que está a su lado, mire qué bello. En Salmos 19, del 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor, o sea, su palabra, sus mandatos, sus mandamientos,
son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Quien verdaderamente prueba la palabra de Dios, descubre que esta palabra sana, que esta palabra transforma, levanta, embellece y te llena el alma de esperanza y de nuevas fuerzas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La palabra de Dios alimenta el alma. A nosotros nos encanta alimentar nuestro cuerpecito, ¿verdad que sí? Se supone que lo hagamos como 3 veces al día. La mayoría de nosotros lo alimentamos 3, 4, 5, 6 veces al día. Pero por otro lado hay quienes pasan a veces días, semanas, meses sin alimentar el espíritu con la dulce palabra de Dios. Cuando lo más importante es lo que Jesús dijo en Mateo 4:4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo, y parafraseo, que si Dios así lo quisiera, nosotros podríamos vivir sin pan, de la misma manera que lo hizo Jesús durante los 40 días. Porque en el momento oportuno, Dios hará un milagro y enviará provisión. Pero si hay algo con lo cual definitivamente nosotros no podemos vivir, es sin su palabra. Y es que es por esa palabra que nosotros fuimos creados. Y es por esa palabra que únicamente nosotros podemos seguir existiendo. Pues es el Dios Todopoderoso quien sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En ocasiones nos sentimos débiles y a veces pensamos que es algo físico. Y la realidad es que bien en el fondo no es falta de fuerza física, es hambre espiritual. Cuando dejamos de saborear constante y diariamente de la palabra de Dios, nuestra fe mengua, se debilita. A veces llega el desánimo y llega la tristeza. Pero cuando nosotros sacamos el tiempo para saborear la palabra de Dios, algo revive dentro de nosotros. Algo se aviva, algo despierta en nuestro ser. Y es por eso que en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios no es un simple mensaje o es una serie de ideas o consejos sabios. Esta palabra es viva. Diga conmigo: esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz. Esta palabra trae dirección al confundido, trae libertad al cautivo, trae paz al afligido, trae fuerza al cansado y esperanza a aquel que quiere rendirse. Para los hijos de Dios que meditan y saborean esta palabra cada día, de día y de noche, como Dios le dijo a Josué, estos comienzan a experimentar algo sobrenatural. La Biblia deja de ser sencillamente letras y se convierte en vida. Esta palabra es viva, es activa, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Esta palabra te muestra lo más profundo de tu interior y te deja saber lo que está bien y te deja saber lo que debes corregir. Y más que oírla en ocasiones, debemos saborearla de día y de noche. Comerla, digerirla, permitir que con su dulzura me corrija, me forme, me confronte, me quebrante y me transforme a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La dulce palabra de Dios se percibe cuando la vivimos y cuando la obedecemos. Usted conoce personas que conocen muchos versículos, pero nunca han percibido su sabor a miel porque no la viven ni la obedecen. La dulzura de la palabra no se descubre solamente leyendo, se descubre obedeciendo. Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás, no solo porque conocía las Escrituras, sino porque las obedecía.
Recordemos que Satanás sabe los versículos bíblicos, pero no los obedece. Dios nos llama a vivir y a obedecer su palabra. Cuando Dios te dice perdona 70 veces 7, perdona a ese que te ha hecho tanto daño, perdona los 70 veces 7. Esta palabra puede ser que de momento te sepa amarga. Y más cuando te han herido tantas veces. Pero tú te comes esta palabra, la tragas, decides obedecer en fe y con la ayuda de Dios. Entonces tú comienzas a sentir que esa carga se va. Comienzas a sentir alivio, comienzas a descubrir libertad y paz mental. Y estas palabras que al principio te parecían amargas, ahora te comienzan a saber más dulces que la miel. Cuando Dios te dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, haz el bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y te persigue. Y el sabor que te da esta palabra de amar al enemigo es como si te chuparas un limón. Pero tú, en fe, en obediencia, te la comes, la digieres, decides obedecer y vivir esta palabra. Entonces tú comienzas a descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estas palabras te comienzan a saber más dulces que la miel. Hay un ejemplo en la palabra que quiero que veamos y es del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, en Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 3, del 1 al 3. Dice, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. ¿Por qué Dios no le dijo a Ezequiel, mira Ezequiel, lee este rollo? Ezequiel, escudriña, medita en este rollo. Ezequiel, analiza este rollo. Le dijo, no, cómetelo. Es que la realidad es que Dios quería que esta palabra entrara en él, que llenara su interior y que se volviera parte de su vida. Porque aunque es bueno, ¿verdad? Muy bueno, pero no es suficiente con escuchar alguna predicación en la semana. No basta, no es suficiente con tener la Biblia abierta en la mesita de noche en el Salmo 23, como dice el pastor. La palabra tiene que penetrar en el corazón. La palabra tiene que penetrar en todo nuestro ser. Hay que saborearla con tiempo, con calma. Si leemos el contexto, ese rollo que Ezequiel se comió hablaba de lamentos, hablaba de juicios, hablaba de arrepentimiento, hablaba de advertencias. Ese rollo contenía mensajes difíciles, pero aún así a él le resultó dulce, porque era una palabra que venía directamente del amor de Dios. Aunque era un mensaje difícil, Ezequiel dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. ¿Y cómo así? Es que aun cuando Dios corrige, su voz sigue siendo dulce. A veces Dios nos confronta, nos disciplina, nos llama al arrepentimiento, nos llama a la corrección, pero todo lo hace a través de su eterno amor. Y qué maravilloso es, ¿verdad?, que nosotros podamos amar todas las promesas de Dios que están escritas en la palabra. Nos encantan las promesas de bendición, de provisión, de expansión, pero también es importante amar la palabra de corrección. Porque esa palabra que nos corrige y nos confronta hoy va a ser la misma palabra que nos va a dar la victoria en el futuro. Dios no envió a Ezequiel vacío. Antes de hablarle al pueblo, Ezequiel tuvo que llenarse primero. Dios primero lo alimentó espiritualmente. Así que es importante que antes de predicar, antes de aconsejar, antes de cantar, de danzar, de servir, de liderar,
primero llenarnos de la presencia de la palabra de Dios. La palabra dulce produce obediencia. Después de comer el rollo, entonces Ezequiel fue enviado. Entonces fue que él pudo cumplir con la asignación de Dios. Y es que cuando usted se deleita y come la palabra, esa palabra va a producir en usted acción. El que verdaderamente prueba la palabra de Dios cambia, madura y obedece. La asignación de Ezequiel no era una asignación fácil. El pueblo al que Ezequiel iba a hablar era un pueblo rebelde, un pueblo difícil. Y muchos de ese pueblo no iban a escuchar. Pero la dulzura de la palabra ya estaba en la boca de Ezequiel, aunque la misión sería difícil. Pero antes de enviarlo a una asignación difícil frente a un pueblo duro, Dios puso dulzura en él. Y es que cuando una persona se llena de la palabra, está capacitado para soportar cualquier duro proceso, para resistir oposición y para mantenerse firme. Piensa en algo por un momento. Dios pudo haber puesto el rollo en las manos de Ezequiel. Dios pudo haber puesto el rollo aquí. Ezequiel, ponte el rollo aquí debajo del bracito. Ezequiel, ponte el rollo en un bultito. No. Dios decidió ponerlo dentro de él. Dios no solamente quería que Ezequiel leyera el mensaje, quería que se lo comiera, que lo internalizara, que se volviera parte de él. Y es que la palabra tiene que entrar primero en nosotros. Tiene que tocar nuestra mente, tiene que sanar nuestro corazón y transformar nuestra manera de vivir antes de poder transmitirlas a otros. Porque Dios no quiere solamente creyentes que carguemos la Biblia. Él quiere creyentes llenos de su palabra, que coman su palabra, que se coman este rollo, que como decía el pastor William, que sus copas rebosen en su presencia y de la palabra de Dios. ¿Qué significa comer el rollo? Comer el rollo significa buscar la palabra diariamente, meditar en ella constantemente, creerla, vivirla, obedecerla y sobre todo dejar que transforme nuestro interior. Y para ir concluyendo, es por esto que Dios anda buscando hijos que quieran comer este rollo. Hijos que se llenen tanto de la palabra de Dios que aún en los momentos más difíciles de angustia, de adversidad y de enfermedad puedan decir: tus palabras son más dulces que la miel. Dios busca hombres y mujeres que se enamoren, que se enchulen de su palabra como los novios se enchulan. Que querramos estar siempre leyendo su palabra y escuchando su voz a través de ella. Dios está buscando hijos que, como dice la palabra, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Que no dependamos solamente de la prédica del domingo, que es hermosa y es maravillosa, sino que busquemos a diario, ¿verdad?, su palabra. Así que en esta noche debemos preguntarnos: ¿qué estoy alimentando más? ¿Estoy alimentando más este cuerpecito? ¿Estoy alimentando más esta carne? ¿O estoy alimentando más mi espíritu? ¿Cuánto tiempo me paso escuchando o leyendo boberías en las redes sociales, en la radio, versus cuánto me paso escuchando o leyendo la palabra de Dios? Estoy probando diaria y constantemente la dulzura de la palabra de Dios. La Biblia no puede ser un accesorio en nuestra casa o combinarla con nuestro outfit. La Biblia debe ser un pan diario para nuestro espíritu. Así como nosotros buscamos la comida y los dulces, debemos anhelar buscar la palabra de Dios cada día. Así que hoy el Señor nos llama a volver a enamorarnos de su palabra. Abrir la Biblia no por rutina ni por cumplir con una disciplina, sino que podamos abrir la Biblia con hambre espiritual. Que, como decía el payaso criollo, podamos estar en modo acercándonos a Dios y que sepamos aprovechar el tiempo. Que podamos agendar en nuestro diario vivir y de una manera intencional
un tiempo especial e íntimo con la palabra de Dios. Lo estamos haciendo diariamente. Que seamos, como decimos en Pugnado, unos afrentados y unos enmayados por su palabra. Hambrientos en profundizar, en meditar y en obedecerla hasta que lleguemos a comprobar que sus palabras son más dulces que la miel. Así que si aquí hay un pueblo en esta noche que ha recibido esta palabra, póngase sobre sus pies. Si hay un pueblo que ha entendido esta reflexión, porque yo no debo ser la única, yo creo, que necesita profundizar más en la palabra, o seré yo la única. ¿Cuántos necesitamos profundizar aún más en su palabra? ¿Cuántos necesitamos dejar de escuchar otras cosas y escuchar más la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos dejar de conformarnos con lo que escuchamos solamente aquí en la iglesia y sacar un tiempo especial para Dios? Tenemos tantas cosas y tantas agendas, ¿verdad? Tantas cosas en nuestra agenda y tantas cosas importantes que hacer. Nuestros trabajos, la casa, la familia. Pero lo más importante es Dios.